Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas bendiciones. ¿Sabes? Hoy quiero traer a ti una palabra sobre cuán grande es tu fe. Sobre cuán grande tienes tú tu fe. Y voy a ser bien específico, voy a ser claro. Muchas veces a lo largo de nuestra vida pasamos por muchas situaciones en las cuales nuestra fe mengua, en los cuales Dios nos dice: te voy a bendecir, te voy a dar dinero porque sé que tienes problemas efectivos económicos, y Dios te dice: te voy a sanar. Es más, ha pasado situaciones en las cuales Dios te dice: te voy a sanar, y tú todavía no estás enfermo. Y tú dices: espérate, no comprendo esta palabra. Dios me está diciendo a mí: te voy a sanar si yo aún no estoy enfermo. ¿Cómo Dios va a sanar a alguien que todavía no está enfermo? Dios simplemente soltó una palabra sobre tu vida y te dijo: te voy a sanar. Ahora, al cabo de unos meses, te dicen: ¿sabes algo? Tienes cáncer y vas a morir. El médico te dice: te voy a desahuciar, te voy a mandar a tu casa a morir. Le dice a tu familiar: te lo voy a mandar a tu casa porque ya no podemos hacer nada con él. Él va a morir. Y te pasa algo y una pancreatitis, una apendicitis, algo, tu corazón está comenzando a fallar, tus pulmones están comenzando a fallar, tienes cáncer en los pulmones, tantos años fumando, yo no sé, y tienes cáncer metastizado. Dios me dijo hace 5, 6, 1 año, 2 años atrás: te voy a sanar, y yo nunca me había enfermado, ni estuve enfermo. Pero ahora Dios me está diciendo que me va a sanar. Ahora que tengo esta condición, tengo que creer que Dios me va a sanar. Y muchas veces tu fe mengua. Tu fe como que no es la misma de antes. Cuando te llega la condición a tu vida, como que te sientes que no puedes con la situación y como que dejas de creer. En el momento en que más debiste creer es cuando más dejas de creer en las palabras que Dios soltó sobre tu vida. Ahora, quiero hablarte de una historia en la Biblia, porque siempre que Chiclo te vaya a hablar, te va a hablar de Biblia. Entonces, en una ocasión había un hombre, un general, un hombre que mandaba, un hombre que era líder. Y ese líder tenía a cargo unos trabajadores para él. Y un trabajador muy querido, muy apreciado por él, estaba enfermo. Estaba muy enfermo. Y este trabajador se preocupaba mucho. Este líder se preocupaba mucho por el que trabajaba para él. Y dijo: yo necesito que él sea sano. Y yo escucho hablar de un Jesús que sana. Yo escucho hablar de un Jesús que salva. Yo escucho hablar de un Jesús que restaura. Y yo sé que Él lo puede hacer. Yo sé que Jesús lo puede hacer. Yo necesito que Jesús le salve la vida a este hombre. Este hombre que ha creído. Este hombre que ha trabajado arduamente. Este hombre que ha construido hasta grandes sinagogas para un pueblo. Este hombre yo necesito que sea sano. Este hombre yo necesito que sea libertado. Este hombre yo necesito que sea levantado, porque hace mucho tiempo que está cayendo. Y dice: el único que sana y el único que liberta, el único que restaura, el único que redime, el único que limpia, el único que te salva se llama Cristo. Yo necesito ahora que Jesús haga un milagro sobre la vida de este hombre. Entonces, este líder, escuchando hablar de Jesús, dijo: ahora que escucho a Jesús, necesito que Jesús me sane a este hombre. Entonces, él dice y suplicaba porque este hombre fuera sano. Yo quiero que tú me sigas bien en esta historia. Presta atención, esto va a bendecir tu vida.
Tú que has perdido la fe, presta atención que esto va a bendecir tu vida. Tú que tienes un familiar enfermo, presta atención, esto va a bendecir tu vida. Escucha, dice que Jesús iba de camino a la casa de este hombre para sanar la vida de aquel hombre que estaba enfermo. Dice que cuando Jesús iba de camino, el hombre le dijo a sus amigos: oye, díganle a Jesús que no venga. Escucha, díganle a Jesús que no venga a sanar a mi amigo. Ay, espérate, hay algo que tú no estás entendiendo. Sé como que te me estás perdiendo, pero tranquilo, estoy hablando de Biblia. Sé que como que te me estás perdiendo. El hombre necesitaba que Jesús sanara a aquel hombre, pero el hombre le dice: Jesús, no vengas a mi casa. Pero ¿cómo tú le dices a Jesús: yo quiero que tú vengas y lo sanes, pero ahora no quiero que llegues a mi casa? Hay algo que no entiendo. Y tú pensarás: ¿Chiclo estará predicando Biblia o me está confundiendo? Este es bíblico, lo puedes buscar tú. Lucas 7, capítulo 7, búscalo y me acompañas. Entonces, el hombre le dice: lo que pasa es, Jesús, dile a Jesús que yo no soy digno. Es que yo he pecado tanto, es que yo he fallado tanto, es que yo he sido tan infiel, es que yo he deshonrado a Jesús, es que Dios de seguro se abochorna de mí, porque le he sido tan infiel, le he prometido tanto y le he fallado. Dile a Jesús, dile a Jesús, dile a Jesús que aunque yo sé que le he fallado, que aunque quizás se abochorne de mí, por favor dile a Jesús que no venga, que necesito que lo sane, pero que no llegue a mi casa. Yo no soy digno, mi casa no es digna de recibir a Jesús. He fallado tanto que no soy digno de eso. Es más, no soy digno ni de llegar a donde está Jesús, porque donde Jesús pisa ese lugar es santo. Y yo no soy digno ni de encontrarme con Jesús. Lo que este hombre estaba diciendo, en otras palabras, es que él no era digno ni de tener un encuentro con Jesús. Un hombre que tuvo la oportunidad de tener cara a cara a Jesús, de mirarlo a los ojos y quizás decirle: Padre, perdóname. Jesús, perdóname por mis pecados, perdóname por mis faltas, perdóname por mis fallas. Lo podía tener en su rostro y decirle: perdóname. Quizás podía hasta abrazarlo, decirle: te amo. Y el hombre le dijo: no quiero que llegues a mi casa, porque no soy digno de recibirte. Pero sabes, Dios conoce todo, y Dios sabía que aunque este hombre no era digno de recibirlo, Dios iba a llegar a su casa como quiera. No importando cuántas veces tú has pecado, no importando cuántas veces tú has fallado, no importando cuántas veces le has sido infiel a Dios, no importando cuántas veces le has prometido y vuelves y le fallas una y otra vez, Dios te está diciendo: aunque tú no sientas que eres digno de recibirme, y aunque tú no sientas que seas digno de recibirme en tu casa, yo voy a llegar a tu casa. Yo voy a llegar a tu familia. Como quiera yo voy a llegar. Aunque tú no quieras, yo voy a llegar. Porque yo te amo. Porque ya yo te amé. Entonces, el hombre le dice: lo que pasa es que yo quiero que Jesús entienda algo. Yo soy un líder. Yo soy un general. Yo tengo gente que si yo le digo vengan, ellos van a venir. Yo tengo gente que por yo ser líder, yo le digo ustedes tienen que ir y ellos van. Yo tengo gente que si yo le digo necesito que hagan esto, ellos hacen. Yo tengo gente que si yo le digo para, detente, ellos van a parar y se van a detener. Oye, yo tengo gente que me hace caso. Así que como yo soy líder, escucha, aquí hay un principio. Como yo soy líder, como yo soy general, como yo soy un guerrero, y como mi voz tiene autoridad, y como hay gente que yo le digo no hagas y no hacen, yo le digo haz y hacen. Jesús tiene autoridad del reino. Yo tengo quizás autoridad en parte de la tierra, pero Dios tiene autoridad. Jesús tiene autoridad en la tierra y en el cielo. Y como Jesús tiene autoridad en la tierra y en el cielo, yo no necesito que Jesús llegue a mi casa.
Yo necesito que no importa dónde esté Jesús, no importa si Jesús está quizás en otro país, no importa si Jesús quizás está a 3 metros de mi casa, no importa si Jesús está quizás en otro planeta, no importa dónde esté Jesús. Yo sé que de donde Jesús envíe la palabra de sanidad, Él va a ser sano. No importa donde Jesús envíe la palabra de sanidad, no importa cuán lejos esté. Jesús tiene tanta autoridad en la tierra como en el cielo, que cuando Él envíe esa palabra de sanidad de donde quiera que Él esté, yo sé que mi ayudador va a ser sano. Y sabes, cuando Jesús oyó esto, dijo: wow, hay algo que me sorprende. Es que nunca había escuchado un hombre con tanta fe en todo el pueblo de Israel. Ciertamente, aunque este hombre peque, ciertamente aunque este hombre falle, ciertamente aunque este hombre me es infiel, ciertamente aunque este hombre hace mucho tiempo que ya no está caminando en mi camino, hace mucho que no escuchaba una fe tan grande, una fe tan violenta, porque los violentos somos los que arrebatamos el reino de los cielos. Entonces, hace mucho tiempo que no escuchaba una fe como la de él. Hay mucha gente que está en la iglesia. Escucha, oye, esto te va a bendecir. Hay mucha gente que está en la iglesia. Hay mucha gente que ora. Hay mucha gente que ayuna. Hay mucha gente que se arrodilla. Hay mucha gente que le pide a Dios. Hay muchos cristianos que van domingo, martes y viernes, culto de oración a la iglesia. Pero su fe no es tan grande. Escucha, cuando Jesús caminaba, los 12 discípulos andaban con él. Los 12 discípulos siempre aprendían de Jesús, aprendían de Jesús, aprendían de Jesús. Los 12 discípulos miraban, observaban, por eso eran apóstoles. Porque estuvieron presentes los milagros que hacía Jesús en cada caminar de Jesús. Por eso son llamados apóstoles. Entonces, Jesús está diciendo que nunca antes había escuchado una fe tan violenta, quizás como la de aquel impío, quizás como la de aquel hombre que fallaba, quizás como la de aquel hombre que decía: de seguro Jesús se abochorna de mí. Nunca Jesús había escuchado una fe tan violenta como la de aquel hombre que decía: yo no soy digno de recibir a Jesús. Mi casa no es digna de recibir a Jesús. Es más, yo no soy digno de encontrarme con Jesús. Cuando él dijo: yo no soy digno de tener un encuentro, de ir al encuentro de Jesús, él está diciendo: yo no soy digno de encontrarme con Jesús cara a cara. Yo no soy digno de tener un encuentro con Jesús. Quizás él había pecado toda su vida y se sentía que valía poco. Pero ¿sabes algo? Jesús escuchó y oyó la fe violenta que tenía este hombre. Se enteró, supo de la fe violenta que tenía este hombre. Y dijo: ciertamente nunca había escuchado una fe tan grande en todo el pueblo de Israel. Y por su fe, aquel hombre ya es sano. ¿Sabe qué? Cuando llegaron a la casa de aquel hombre ya había sido sano. Porque la palabra que Jesús soltó, ya ese hombre la había recibido. Porque no importando dónde estaba Jesús, ese hombre había sido sano. Yo no necesito ir a un lugar a tener que ponerte las manos y orar por ti. De seguro, eso es bonito, eso es lindo hacerlo. Pero te aseguro que no importa donde yo esté, la oración va a llegar y sano vas a estar. Escúchame, tú que tienes cáncer, que quizás es cáncer metastizado, que te dijeron ya te mueres. Tú que quizás tienes una apendicitis, tú que quizás tienes cáncer en el colon, en el hígado, los pulmones, te dijeron te mueres. Le dijeron a tu papá, a tu mamá, va a morir. Quizás tu papá y tu mamá tienen una condición bien fuerte, no sé, algo del corazón, un abuelo. Se muere. Se muere, te dicen. Pero Jesús te está diciendo hoy: yo necesito que tú tengas una fe violenta como la de aquel impío.
que muchos cristianos oran y no tienen la fe de aquel hombre que dijo: no necesito que llegues a mi casa, no tienes que venir. Tú tienes tanta autoridad, Jesús, que donde quiera que tú hables y tú envíes la palabra va a ser realizada. ¿Por qué? Porque tú eres el Verbo. El hombre entendió el principio de que Jesús era el Verbo, quizás antes de que los discípulos lo entendieran. Porque los discípulos en muchas ocasiones, en el registro bíblico podemos ver que eran muy incrédulos teniendo a Jesús. Eran muy incrédulos teniendo a Jesús. Mas sin embargo, aquel hombre que no caminaba con Jesús, que no había tenido un encuentro con Jesús, tenía una fe violenta. Y dijo: no importa dónde estés, va a ser sano por la autoridad del cielo. No importa cuántas veces Satanás te haya hecho pensar que tú no vas a ser sano, que tu familiar no va a ser sano, que quizás va a morir. No importa cuántas veces. Te aseguro que de donde la palabra sea enviada, Jesús va a hacer el milagro conforme a su propósito. Escucha, conforme a su propósito. Por eso hoy te digo, como dice un amigo y un hermano en la fe: Pello, créele a Dios y no te me quites. Créele a Dios y no te quites. Créele a Dios y no te quites. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir la vida de tu familiar. Dios te ama. Dios te ama a ti y no se ha olvidado de ti. Quizás la enfermedad te ha hecho llorar y encontrarte contigo mismo, sentirte solo. Pero ¿sabes algo? Dios no se ha olvidado de ti. Cristo te ama y tú vas a ser sano en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a ser sano. No importa de donde la palabra sea enviada, tú vas a ser sano. Ten fe. Ten fe. Por eso este video se titula ¿cuán grande es tu fe? ¿Tienes una fe violenta o tu fe ha menguado? ¿Cuán grande es tu fe? Recuerda, nunca, recuerda, nunca, pero jamás de los jamases te atrevas a decirle a Dios, nunca jamás te atrevas a decirle a Dios cuán grande es tu problema, cuán grande es tu enfermedad, cuán grande es tu condición. Dile mejor a tu problema, a tu enfermedad, a tu condición, a tu economía, a tu estatus, cuán grande es Dios. El principio de este hombre fue que entendió que donde quiera que Jesús hablara, Él era el Verbo y todo iba a tomar acción en el momento. Los demonios tenían que irse, enfermedades tenían que irse, tenían que ser sanos en el nombre de Jesús. Hay algo que tú no estás entendiendo. Jesús es el Verbo, Jesús es la acción, y por Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios te bendiga mucho. Te lo dice Chiclo. Dios es Dios y lo demás es, tú lo sabes ya. Parking. Muchas bendiciones para adelante y para el cielo. Para atrás, nada, ni para coger impulso. No te quites. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Y no te quites. No desmayes. No abandones tu posición. No abandones tu ministerio. No abandones tu vida. Solamente créele a Dios. Dios te bendiga mucho. Te amo en el Señor. Bendiciones.